Arrancamos nuestra grabación, arrancamos nuestro espacio. Caramba. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas noches. Qué alegría tenerlos nuevamente acá en nuestro espacio, en nuestro encuentro. Y esta es un espacio en el que hoy tenemos como objetivo reinventar un poco la forma en que venimos haciendo nuestro tiempo con Dios, pasar de la obligación de la lectura a vivirlo como un encuentro, que lo más importante, que sea la cita más importante que tengamos nosotros en el día, porque a veces el corre no nos deja. Y hoy tenemos que celebrar algo súper importante, y es que tenemos nuestro 10º espacio de reunión. Hoy estamos haciendo nuestra 10ª reunión, que es algo que es para celebrar, porque más allá de un encuentro es renovarnos, es sentirnos el compromiso de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, y pues no desde la culpa de que si he leído o no he leído, si he podido hacerlo o no he podido hacerlo. Así que 10 veces nos hemos reunido, y este grupo, estas 10 reuniones, quiere decir que aceptamos la convocatoria que Dios nos dio para que estuviésemos. Y bueno, en esta nueva quincena vamos a leer algunos libros que son llamados los profetas menores, y uno de ellos es Abdías. Y un dato curioso para que arranquemos este espacio es que Abdías solamente tiene 21 versículos, no tiene capítulos. Ese es el libro que solamente tiene versículos, pero fue escrito durante una transición un poco dolorosa, porque dice una parte que Edom miró con alegría la caída de su hermano, que era Israel. Y hay un mensaje que dice: cuando tu hermano caía, tú miraste. Y a veces en nuestro círculo vemos personas que de pronto van camino hacia una caída, o van camino con las patas para el estanco, decía mi señora madre, y desde lejos de pronto estamos mirando. Y qué oportuno es y qué importante sería que nosotros podamos reconocer que si hay alguien en nuestro círculo que de pronto está así, reconocer lo que dice también Oseas, que sacrificio no quiero, sino que lo que Dios desea es más conocimiento del Señor y más esencia de que de lo del Señor coloquemos en nuestro día a día. Entonces, con esto vamos a arrancar este espacio. Vamos a orar para iniciar. Eh, Tengo entendido que Osquitar no puedes abrir tu micrófono, ¿cierto? O si puedes orar para iniciar. Sí, sí, claro, sí, sí ¿Sí? puedo. Bueno, entonces nos ayudas con la oración de inicio, por favor. Perfecto. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por esta reunión, Señor. Te doy gracias por los que estamos aquí y por los que aún no entran, Padre Santo. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad sobre esta reunión y sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú habitas en nosotros, Padre Santo, y cada día y en cada momento, Señor, buscamos más de tu presencia, Señor, como lo hacían estos profetas, Señor, que escuchaban tu voz. Asimismo, Padre Santo, nosotros queremos escucharte, Señor, darnos un corazón como el corazón de David, Señor, un corazón conforme a tu corazón, Padre Por Santo. favor, Dios. Te adoramos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, oh Padre Santo, y que sigas reinando en cada uno de nosotros, Señor. Que cada pensamiento, Señor, cada movimiento, Señor, cada cosa que hagamos, Señor, sea para honrarte, Señor. Te adoramos en nombre del Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Osquitar. Bueno, voy a colocar aquí un mensajito en el grupo informando que ya estamos reunidos. De pronto a algunos les entró de una el mensaje. Ya estamos reunidos. Bien. Bueno, una vez hemos ya arrancado, nuestro primer punto es
los destellos de mi refugio. Y destellos de mi refugio, recordemos que es el espacio en el que nos contamos qué pasó durante estos 15 días en nuestras vidas, pero en especial es el espacio en el que le damos las gracias a Dios por algo que haya sucedido. Entonces, escuchemos primero a Nazaret, qué ha pasado en estos 15 días en tu vida y por qué le das gracias a Dios de estos 15 días. Buenas noches. Yo les doy gracias todos los días porque el abrir los ojos es ganancia. Todos los santos días. Y bueno, Dios aparejó tanto, pero tanto. El miércoles pasado tuve una cita y justamente la doctora me explicó cómo iba a hacer para que me dieran la cita de ortopedia que necesito como urgencia, porque el cáncer de la pierna es fatal. Se está comiendo el hueso muy rápido. Entonces, desde octubre estoy esperando esa cita. Gloria a Dios, orando. Dios aparejó y me la dieron para el 14. Claro, con los resultados que tuvo de la mamografía tan terrible que esa mujer se le salieron las lágrimas y me dio la cita. No, enseguida fue, buscó el médico, se acababa de ir. Pero yo dije, bueno, Señor, se hace tu voluntad y tu tiempo es perfecto. Me consiguió la cita, 14 días. Decirle, sí, claro, de una. Esa es la más cercana que tengo. Sí, esa. No hay de otra. Pero sí he estado con muchísimo dolor, pero bueno, también aguanto porque no me gusta estar todo el tiempo lo parado. Entonces ahí Dios también va aparejando. Gracias a Dios ha cedido bastante. Sabes que las tiendas dan mucha diarrea, pero se han cedido un poco. Okay. Ya, gloria a Dios, me dieron la cita también de empezar la radioterapia, comienza el lunes. El lunes está de simulación, el jueves la cita de ortopedia y el viernes comienza la primera radioterapia. Y a partir del próximo lunes todos los días. Entonces, no solo para mi salud, pero han sido muy buenas. Bueno, pues gracias por contarnos y también nos gozamos contigo de ver la mano de Dios, porque realmente conseguir una cita de ortopedia, de especialista así de rápido, definitivamente uno no puede más que decir es la mano poderosa de Dios. Osquitar, ¿qué nos quieres contar de destello de mi refugio? Que nos cuentes de tu vida, qué ha pasado en una frase. Dame un momento, espérame que estoy abriendo una puerta y ya les digo. Esas son las puertas que abre el Señor. Pero no pude, espérame porque... Ya listo. Listo, muy bien. Bueno, dame un momento, cierro aquí. Esas son las puertas que cierra el Señor también. Ya que hasta eso me pone a abrir y cerrar puertas. Está muy bien. Y es que él muy comprometido en la calle atendió sus llamadas. Usted está muy bien. Le está trabajando en este momento. Yo creo que de aquí en adelante yo me voy a llamar el hermano Misericordia. Vamos a cambiar el nombre. Sí. En estos 15 días sigo viendo la misericordia de Dios, a pesar de que, digamos, he sido como desobediente o un poco inconstante con el tema de la lectura de la Biblia. Cada vez que entro a hacer la lectura, Dios habla lo que necesita decirme, ¿ves? O sea, es el versículo exacto que necesito para ese día, ese jalón de orejas en su momento, o ese lo estamos haciendo bien. No feliz, porque pues a pesar de que se han presentado ciertos inconvenientes, tanto en la iglesia, con el tema de los niños, como personalmente, sigo creyéndole a Dios de que Él tiene el control de todo y de que sí se puede, de que me resbalo, pero pues ahí está Dios, no para señalarme, sino al contrario, para ayudarme a levantar. Y ya, conectándome poco a poco, pues con el tema de la carrera de teología, pues esto también me ayuda como a irme reafirmando y coger disciplina, que es lo que tal vez en lo que flaqueo, pero vamos súper bien. Ya vas en tu sesión, ¿qué ¿tú estás en el segundo libro? Sí, segundo libro, Cristología 1. Y como sabroseándome cada lección. Y como cosa rara, pues Oscar que no se queda callado, entonces siempre estoy como hablando y ya como que
me toca ponerle freno porque yo digo, ¿será que los aburro a los compañeros? Entonces, ahí voy. Nada, pero esos espacios son muy, muy agradables. Bueno, yo te cojo esta idea para también hablar de el destello de mi refugio. Empezamos mi último libro, me gradúo ya en julio. Digamos que más allá de graduarse, yo creo que la oportunidad yo compartía con algunas personas y les decía, mire, más allá es que yo necesito de otras personas para mantenerme motivada. Y el estudio de teología con la Fundación de Nueva Generación, que es una vez a la semana, el encuentro, y uno tiene que ir haciendo unas tareas en el libro. Este libro, que es el último, es muy diferente, porque este libro es tu devocional con Dios, ¿sí? Y te piden que registres tu devocional, y en un momento dado hay que enviarlo. Entonces, o sea, no sé, yo soy de formación auditora, estoy acostumbrada a hacer auditorías, pero no estoy acostumbrada a que me auditen a mí. Entonces me van a auditar. Pero a raíz de esto, primeramente le doy gracias a Dios porque dije, Señor, o sea, necesito esta revisión detallada para que busque más excelencia en buscarte a ti. Quiero darle las gracias a Dios por eso, porque se llama Mi experiencia con Dios, el material que estamos trabajando. Creo que es el material que estaba buscando para hacer la sesión 2 de Mi refugio, que no hemos desarrollado en la iglesia. Nosotros tuvimos un grupo que desarrollamos Mi refugio, pero el material es muy profundo en muchas cosas, y vi que para algunas personas desde la virtualidad les era muy difícil poder hablar porque estaban en sus casas, porque estaban con personas alrededor, y hubo cosas que estaban allí que no lograron salir a flote. Y de pronto el material es demasiado fuerte en algunas cosas, el primer material que manejamos. Este otro material me parece que es una gran bendición, y de pronto el Señor pueda darnos por ahí la oportunidad de que trabajemos esa parte con otro grupo interdenominacional, pero que también ya sea más frecuente, y sería pues a partir del segundo semestre del año. Darles también pues la gloria a Dios de que vamos a ver hoy y un tercer punto, que es el encuentro que lo cambia todo, y es que necesitamos ajustar. Ya llevamos 4 meses leyendo la Biblia, o sea, ya cerramos el primer cuatrimestre. El año tiene 3 cuatrimestres, y este segundo cuatrimestre necesitamos ajustar un poquito más. ¿Y qué quiere decir es ajustar un poquito más? Y es que veamos tener un tiempo real con Dios. O sea, si tenemos tiempo para ver Instagram, Facebook, WhatsApp, tenemos tiempo para tener un espacio con Dios. O sea, tenemos esas excusas que no nos permiten tener un tiempo con Dios. Y estos profetas menores sí que meten la aguja en ese tema. Porque uno de los grandes problemas que tuvo Israel es que tenía una relación fingida con Dios. Y necesitamos comenzar a que los primeros 4 meses fueron a afinar un poquito nuestros oídos a la palabra de Dios. Pero ahora sí necesitamos es ir más profundo, entrar más adentro. Y es que leer la Biblia no es como leer el periódico o como leer el Facebook, es una carta que te escribió alguien que te ama. La gran mentira de no tengo tiempo, todos tenemos 24 horas, y la pregunta es, ¿a quién le damos la primicia de nuestra atención? Y vuelvo y digo, si podemos leer Facebook, si podemos leer Instagram, si podemos ver TikTok, si podemos ver YouTube, eso quiere decir que sí hay tiempo. Lo que pasa es que decidimos no usar ese tiempo para estar con Dios. Yo no sé cuál sea tu mejor momento, si en la mañana antes de arrancar el día o al finalizar en la noche, pero apaga el televisor, apaga el celular y métete con Dios, porque tus respuestas las vas a encontrar con Dios. Lo que tú necesitas, la fuerza que necesitas para poder hablar, para poder enfrentar el día a día, la tienes a la vuelta de una oración. Si yo te dijera, te voy a conseguir una cita con el presidente de la República, tú no le podrías problema a eso. Buscarías la manera de llegar como fuera, buscarías la mejor pinta para ponerte. Pues yo te quiero decir que el Rey de Reyes está esperándote, y dice su palabra que Él está a la puerta tocando
para hablar contigo y conmigo. Y entonces vamos a hacer un proceso que transforme el día, y lo que quiero animarte es a que hagamos un proceso que nos tengamos una manera de hacerlo. Lo primero son los primeros 2 minutos. Los primeros 2 minutos que entres a la presencia de Dios, disponte a estar en silencio, a decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Silencia las voces del Instagram, del WhatsApp, del YouTube, de todo eso, siléncialo y tómate 2 minutos para decir: Señor, habla, que tu sierva escucha, que tu siervo escucha. Luego lee 5 minutos, lo ideal para completar el plan del día, pero totalmente válido. Pueden ser solamente el tiempo en que tú escojas un capítulo, un versículo y profundices en él. Estamos leyendo una parte de la Biblia y un salmo. Puede que tú digas: listo, hoy solamente voy a leer el salmo, o voy a leer del capítulo tal, solamente tal versículo. Está bien, pero comienza a esforzarte más. No solamente porque estos primeros 4 meses fue iniciativa, logramos algunas cosas, pero ahora necesitamos más disciplina. 2 minutos para escuchar, 5 minutos para leer, 3 minutos para reflexionar. Para reflexionar en 3 preguntas importantísimas. 1. ¿Qué dice el pasaje? Repítelo ahí donde estás. ¿Qué dice el pasaje? 2. ¿Qué me enseña sobre Dios? Repítelo ahí, sin abrir el micrófono. ¿Qué me enseña sobre Dios? Y la tercera es: ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplico hoy? Vamos a repetirnos las 3 preguntas. La primera: ¿qué dice el pasaje? La segunda: ¿qué me enseña de Dios? Y la tercera: ¿cómo la aplico hoy? Y luego vamos a tomarnos un par de minutos para hablar con Dios sobre lo aprendido. Esta es una manera muy sencilla de que podamos trabajar en estos 4 puntos nuestro espacio con Dios. Primero, recordemos, silencio. Segundo, leer. Tercero, respondernos las preguntas que hemos hablado. Cuarto, reflexionar. Y 5, hablar con Dios sobre lo que aprendiste. De esa manera, en la medida en que dejemos que la luz de Cristo entre en nuestro corazón y entre en nuestra vida, en la medida en que seamos intencionales en buscar una relación con Él. Si yo te llamo al teléfono y te digo hola y no tengas el identificador de llamadas, de seguro con el solo hola, tanto Nazaret como Oscar saben quién es la que les está hablando. ¿Por qué? Porque conocen ya mi voz. Nazaret, si yo te hubiera llamado hace 6 meses, te hubiera sido transparente mi voz. No me conocías. Pero Dios hoy te está diciendo hola, pero te está diciendo: te necesito más profundamente. Y bueno, ahora vamos a ver el espacio sobre lo que aprendimos en estos 15 días. Entonces, en estos 15 días vamos a recordar qué vimos, y voy a hacerte algunas preguntas respecto a lo que vimos. Entonces vimos Isaías 53, ¿se acuerdan que les dije y ese día les escribí que es la profecía que habla sobre la crucifixión de Jesús? Y quisiera preguntarte, al leer los detalles del sufrimiento de Jesús, o al recordar los detalles del sufrimiento de Jesús, ¿qué parte de tu propio dolor sientes que Él ya cargó por ti? Te repito la pregunta. ¿Qué parte de tu propio dolor sientes que Jesús ya cargó por ti? Osquitar, tú primero. ¿Sabes? Cargó la culpa de, de creer que lo que he hecho mal, o que no soy lo bastante competente tal vez para Dios o para mi familia. Me di cuenta que esa carga ya fue llevada a la cruz, que me voy a seguir equivocando, yo creo que muchísimo, bastante, pero que cada vez que busque de Dios voy a saber que esa culpa ya fue, ya puedo restaurarme. Creería yo que
también el dolor emocional que muchas veces pude haber creado a otros. A mí ya Dios lo llevó la culpa. Ok, Osquita, gracias. Nazaret, hola Estefi, ya te saludamos. Espérate que vamos a responder esta pregunta que estamos hablando. Estamos en el punto de qué aprendimos estos 15 días. Entonces estamos hablando de Isaías 53, que hablábamos que este capítulo recuerda la crucifixión de Jesús, y estamos preguntándonos qué parte de nuestro propio dolor sentimos que Jesús cargó ya por nosotros. Nazaret, te escuchamos. Todo, Vivi, todo ha cargado él. Me ha ayudado a sanar bastante mi corazón de tanta culpa, de que yo tuve la culpa, de que yo aguanté, porque si no aguantaba, no era yo, porque tenía que aguantar por los demás. Y ya Dios me ha enseñado muchísimo, aunque uno dice, perdí muchos años para aprender, pero su tiempo es perfecto. Me tocó ahorita, pero entendí. A empujones o caídas, pero entendí. Okay. Y que, sale, de verdad que sola no podemos, porque es doloroso, es fuerte, pero los golpes enseñan. Muy bien enseñan. Es cierto, Nazaret, gracias. Estefi, salúdanos, cuéntanos de ti, de tu vida rápidamente, si tienes algún refugio de destello de agradecimiento por contarnos de algo que haya pasado en estos 15 días, y si nos quieres contar qué parte de tu propio dolor que crees que Jesús ya cargó por ti. Bueno, buenas noches para todos, bendiciones, me alegra verlos. Bueno, en estos 15 días aprendí pues de la palabra, ver cómo siempre los pueblos han estado en guerra, ¿no? Mira uno que siempre la guerra ha estado latente, y de una u otra manera Dios ha permitido que haya la guerra, digo yo, o la pelea entre los pueblos, para que en medio de esas peleas y guerras se levanten hijos de Dios, guerreros y valientes esforzados, a pelear por su batalla, a luchar por él, a creer y tener fe en que hay un Dios que lo puede hacer todo, en que hay un Dios grande que siempre está ahí guiando, porque si uno analiza todo, siempre están peleando, pero de una u otra manera Dios envía a alguien que guía al pueblo. Y creo que eso es como lo más importante, entender que Dios no nos deja solos en ninguna circunstancia. De una u otra manera, Él nos está guiando a obtener algo mejor. A veces uno dice, ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero pues uno tiene que aprender que es la voluntad de Dios, que a este mundo pues venimos también a llevar a cabo, venimos a pasar por desiertos, tribulaciones, pruebas difíciles, pero que esas pruebas nos van a fortalecer para crecer en Él, para aprender que tenemos que depender de Él. De una u otra manera, debemos depender de Dios, porque yo digo, ¿qué pasaría si yo no sintiera o no creyera que Dios existe? ¿Cómo estaría yo? Estaría vacía. No habría ni una pizca de fe o ni una pizca de esperanza en decir, hay alguien que me puede ayudar. Hay alguien que está aquí acompañándome y puede darme esa luz a la vida. Porque de una u otra manera los seres humanos y las personas que nos rodean, nuestras familias, están ahí, ¿sí? Pero ellos se van. Pero Dios siempre está, Dios siempre permanece. En cualquier circunstancia que esté uno solo, al menos sabe uno que está hablando con Él. Yo me encierro en mi cuarto y yo, es Dios, tal cosa, lo otro, hablo con Él. Y yo sé que Él se sienta a mi lado, si estoy de pie está a mi lado, me está acompañando. Entonces creo que eso es como lo que he aprendido. Y creo que esas culpas que Él ha pagado por mí, y siento que fue más que todo haber aprendido a superar que todas las pruebas de salud que yo pasé en mi niñez fueron para Él tenerme aquí donde estoy. Porque de una u otra manera mi testimonio es que a los 8 años a mí le diagnosticaron a mi mamá que yo no iba a vivir, que si yo vivía y salía de esa UCI en la que estuve 5 días en coma,
salía en una silla de ruedas, salía parapléjica, quedaba vegetativa y aquí estoy bien. Que duré casi 14 años lidiando con epilepsia y solo cuando logré encontrarme con Dios y encontrar unas personas maravillosas y especiales que vinieron de otro lugar y dijeron no vas a volver a sufrir de eso porque esos demonios y esas personas que te atormentan o esas cosas que te atormentaban no te van a atormentar más. Y desde ahí fui sana de la epilepsia y puedo decir gracias a Dios que llevo 13 años que no sufro un episodio de epilepsia. Y de una u otra manera dicen que es una enfermedad, pero en ese tiempo, y ya entendiendo la palabra, puedo decir, no era necesariamente, era una enfermedad impuesta, digo yo, o eran demonios, cosas de lo sobrenatural que venían a atacarme a mí, pero se convertían en este trastorno. Porque nunca encontraron un tumor, gracias a Dios, no tengo tumores en mi cabeza porque hay personas que lo desarrollan por tumores. Entonces, gracias a Dios, creo que es eso. Y también otra de las culpas que digo yo que Dios pagó por mí fue reconocer que aunque mi mamá desde el vientre, cuando ella me decía de niña que ella no me quería, que ella iba a tomar veneno porque ella no me quería, yo no fui una hija deseada. Dios también me llevó a entender que Él me tiene con un propósito en esta vida y creo que es lo que me tiene hoy en día, así de pie, que es el propósito de Él. Entonces creo que ahí resumo, les conté un poquito de mi historia. Qué lindo, muchas gracias por compartirlo. Bueno, yo también les cuento que en esa parte de qué culpa ya cargó Dios por mí, aún es un área en el que el Señor todavía está tratando, pero era un área muy dolorosa para mí, mi relación con mi padre, porque mi papá hizo cosas muy tremendas, como por ejemplo, el día que yo nací, mi papá había golpeado a mi mamá de tal manera que a mi mamá le dieron una incapacidad de 6 meses. Y sucedieron muchas otras cosas más a través de la separación, que fue muy difícil. Ellos se separaron cuando yo tenía 7 años. Mi relación, la orfandad, el sentimiento de un Dios que es padre, que se interesa por ti, que te valora como mujer. Además mi papá, cuando quedé en condición de discapacidad, fue más todavía las cosas que sucedieron, porque pues una mujer es algo que vale mucho menos que un hombre, y una mujer discapacitada es menos que nada. Pero entender que mi valor no está en eso, sino mi valor está en el Señor. Yo creo que esa culpa el Señor la cargó hasta tal punto que yo puedo tener una relación en este momento, pues no la mega relación, pero yo puedo hablar con Él, puedo llamarlo, puede estar en mis oraciones, y puedo haber algo entendiendo que Él también es pecador como yo, y que ya hay una relación más de amor hacia Él, y que el Señor cargó con eso. Una segunda pregunta ya para cerrar esta etapa es que comenzamos a leer el libro de Oseas. No sé si de pronto ya tuvieron la oportunidad. Oseas es un sacerdote. Acordémonos de las películas de Semana Santa. Ellos, mejor dicho, no podían tocar, no podían hacer, no podían una cantidad de cosas porque si no se volvían impuros. Pero Dios le dice cásese con una prostituta. Y no solamente le dice cásese, sino que tiene hijos, y la señora se le va y le dice vaya y la busca. Y bueno, mejor dicho, Gomer es una perita pues en dulce, una mujer bien complicada y bien difícil, porque es más, hasta Dios le dice vaya y páguele a los amantes de ella lo que ella les está debiendo para que Gomer vuelva a usted. Pero más allá, quería yo preguntarte es, ¿has sentido alguna vez ese amor que te persigue de Dios? ¿Has sentido ese amor que te persiguió tremendamente, así como Gomer es rodeada del amor de Dios a través de su esposo, perseguida por amor? ¿Te sentiste perseguido por el amor de Jesús? Cuéntanos esa etapa de tu vida, o algo donde tú digas, yo aquí fui perseguido por parte de Dios. Entonces, como bendito el hombre entre las mujeres, arrancará nuestro querido Osquitar. No voy a discutir nada. No, yo sí puedo dar fe de que Dios tiene un propósito en todos, pero conmigo no se cansó, y más que por mí, me da pesar es con el pastor que le tocó correr detrás de él.
el pastor Marcos. Desde pequeño pues Dios puso una semilla de Jesús en mí, pero pues cuando llegó la juventud, el desorden tal vez de lo que trae el ser joven, y más que obviamente si tú vienes en un caminar con Cristo, pues obviamente más te van a atacar. Pero Dios nunca se cansó de buscarme, de perseguirme y por medio del pastor Marcos decirme, hey Oscar, Dios te ama, Dios se quiere tenerte cerca, Oscar, hay un propósito en usted, hay un llamado muy grande en usted. Tanto así que creo que lo he contado, no sé si aquí en el grupo, pero por estar huyendo a Dios o en representación, pues el pastor, en una ocasión casi me roban, o sea, yo vi el venía a lo lejos y yo no, viene este man a joder. Y fui a darle la vuelta a la cuadra. Oh, sorpresa que a la vuelta de la cuadra me estaban esperando dos manes para robarme y patitas para qué las quiero. Se fue volviendo Oscar, me metí a una casa y yo, señora, discúlpeme, es que esos dos que vienen ahí me van a robar. Eso fue entre tantas, ¿no? Porque pues Dios siempre estaba ahí como detrásito mío. Pero ya después de ese día exactamente dije yo, vea, pastor, aquí estoy. Me pasó esto y esto y esto y ya no le voy a oír más. No le ha tocado fácil al pobre pastor. A la fecha yo creo que todavía sigue caminando la milla extra por mí. Pero Dios siempre me ha mostrado su misericordia. Cada vez que me he alejado o me he desorganizado, Dios siempre me ha mostrado, acuérdate, Oscar, que en ti puse un propósito, tú tienes un llamado y me lo vive recordando todo el tiempo. Tanto así que pues muchas veces hace que me quebrante porque yo digo, Señor, pero mírame en la situación que estoy y aún así usted tiene fe en mí. Yo no, pero sí, he sabido que Dios llama, que Dios no se ha cansado de buscarme y doy gracias a eso, ¿no? Y a veces me disculpo por él, por abusar tal vez de esa misericordia que él tiene. Y ya, Gracias, Osquita. Nazaret, cuéntanos, ¿te has sentido así borbandeada del amor de Dios que te persigue? Siempre, siempre, siempre. Mira, yo me acuerdo cuando niña, tenía yo 5 años, y mi papá estaba buscando de mí, pero no alcanzó a lograrlo porque llegó la mujer de él. Y ese fue como que lo primero que recuerdo cuando él como que no voy a dejar que nada te pase. Llegó la mujer de él y me retiraron del sitio. Tenía yo 5 años. Cuando al tiempo, no sé cuántos años tenía, hicieron una campaña los evangélicos. Y mi mamá trabajaba, bueno, no trabajaba. Ella leía las cartas del tarot, muchas veces sin carta y sin nada, sin conocerte, sin saber tu nombre, te decía 4 cosas y yo sentía pena de eso. Que íbamos en un taxi y entonces le decía, señor, no se meta por tal parte porque lo van a robar. Tenía muchos clientes. Yo no entendía, yo era una niña, pero ya llegó un tiempo que ella le pusieron gusanos en una pierna. Gusano, pero eran una cantidad de gusanos que le salían. Pero yo, niña, inocente, pues, fuimos a la casa de una señora lejos, que también trabajaba brujería. Y la señora le dice, eso sí me acuerdo yo, la señora le dice, ¿por qué llegaste tan tarde? Ibas a esperar que te mataran. Si tú sabes tanto, ¿por qué llegaste a esta hora? No, señora, lo que pasa es que yo salí a las 4 de la mañana de mi casa, que comenzaban a salir los carros, que no sé qué. No, yo no te estoy hablando de hoy, te estoy hablando del tiempo que tienes ya con esa pierna así, que mira el poco de hueco, que no sé qué. Bueno, yo me acuerdo que entramos y le echaron un poco de monte y no sé, y le sacaron el poco de gusano. Pero a mí me sentaron en una sillita y me dieron un chicle largo y un tabaco. Me eché la rasca del año. Niña, pero la rasca. En medio de la rasca le dije a mi mamá, ahora le digo a mi papá que estás buscando brujería. Con la plata que él te dio ayer, estás buscando brujería. Chismosa yo también, pues. Pero en esas cosas mi mamá siguió buscando y buscando y buscando, que según ya en medio de la adolescencia, dio con un señor, todavía tengo contacto con ellos, pero no porque sean brujos, sino que viví con el hijo de él, y entonces tengo bonita relación con esa gente. Pero yo decía, una vez una señora allá me dijo, Cristo te ama, y yo le dije, ¿qué me va a estar amando si yo trabajo en la brujería, chico?
Esa señora está loca. Y si tanto Dios nos ama, porque ella está aquí, es tanto la malicia mía también, ¿no? La señora, bueno, en medio de tantas cosas, porque ella conocía, era conocedora de la palabra, y ella siempre me decía que Cristo me amaba. ¿Cómo me va a amar? ¿Cómo? Si él me amara, yo no hubiese pasado por tantas cosas. ¿Dónde estaba cuando me pasó esto y esto y esto? Pero nunca has estado sola, me decía ella. Si mi papá nos dejó, no nos va a dejar Dios. Por favor, él está ocupado en otras cosas. Siempre yo tenía una excusa, siempre tenía una palabra, pero la verdad es que cuando mi mamá está mal, que ya llego ya, no mentira, en el 2004, Mónica, en la casa de mi tío Javier, hizo una oración. Ella hizo la oración de fe, nosotros la repetimos, pero ese día en toda su oración ella dijo un versículo que a mí nunca se me borró de la mente, y es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cada vez lo recuerdo y me voy a ese momento que Mónica lo dijo. ¿Por qué se me quedó grabado? No sé. Pero cada vez que necesito, ahí está, Señor. Y a mí me han operado y yo he sentido una cosa que yo no veo ese Dios como lo tienen en la imagen, flaquito, no. Ese Dios mío es tan diferente, que es un gigante y es cortísimo. De verdad que yo lo siento muy diferente. Y cuando me consiento que no es todo el tiempo, él me sienta de un lado del hombro. Qué Y ahí yo bendición. lloro, ahí yo hablo. Pero es una cosa que yo digo y otra cosa es lo que yo siento. De Qué verdad que yo bendición. sí, siempre he sentido ese amor y ese apego con mi Dios. Qué Y bendición yo la sí que Señor. en medio de tanta enfermedad y de tanta situación, sí me duele. No les voy a decir que no. Sí me duele. Porque tiene cáncer en la cabeza, en la rodilla, en el hombro. Me preguntan dónde no tiene y les puedo decir los dedos, en las manos. Pero de resto casi todo el cuerpo. Y los órganos, no tengo los órganos ni en la piel. Pero ahí está Dios. Yo siempre le digo, Señor, toma el control. Si me toca partir mañana, feliz. Pero si me toca seguir viviendo, ayúdame a luchar, dame la fuerza del búfalo, Señor, porque solo no puedo. Ahí estoy, en pie de lucha, pero para adelante. Y tengo, a la final, yo tengo tranquilidad. Yo tengo tranquilidad. Maylene me decía que yo no tengo, yo ya no me veo deprimida, porque me va a deprimir. No tengo nada para estar deprimiendo. Bueno, definitivamente es una evidencia de esa manera en que Dios te ha rodeado, así como lo hizo con Gómez. Vamos a escuchar a Steffi. Cuéntanos cuál es tu historia de ese amor que te ha bombardeado por todo lado. Bueno, yo desde niña he conocido de Dios, ¿cierto? Pero llegó una etapa en la que yo me aparté por cuestiones de peleas, cosas que no encontraba y no hallaba el camino. Y me acuerdo tanto que eso fue más o menos hace como unos 5 años, 6, que yo siempre le decía a una persona, a una tía, yo le decía, yo no tengo, porque siempre me decían, porque no tiene hijos, porque no se casa, porque no tiene marido. Y yo no quiero eso porque de una u otra manera yo le digo a Dios que me lleve, que me lleve rápido, que me corte rápido acá de este mundo. Yo no quiero vivir mucho. Y ella siempre me decía, no diga eso, que a usted Dios la ama, Cristo la ama, el Señor la ama y Él es grande. Y ella siempre me resaltaba, Dios la quiere de vuelta en el camino. Dios, usted es su hija y Dios la quiere y no diga eso, que Dios la quiere para muchos años más de vida. Yo no pienso en morir, me decía ella, yo no me quiero morir, yo me quiero ir con Dios. Y, y también como yo estaba apartada en ese tiempo de los caminos de Dios, ella me decía, no se aparte que Dios es grande. Mire que sin Él no somos nada, y ella siempre me compartía y me hablaba porque ella era una mujer muy, muy usada por Dios. Y, y yo siempre digo que por ella, yo creo que también esas palabras de amor y de aliento que ella me daba fueron las que ayudaron a que no me suicidara en el momento en que me quise suicidar, porque pasé por una depresión muy terrible que yo creo que todo eso me maquinaba, y cuando estuve en el punto de hacerlo, Dios me dijo, no lo hagas, tú eres mi hija, tú no te vas a condenar, tú sabes que quien se mata se condena.
Y eso me activó el cheat y yo de una vez fui y busqué a mi pastor y le dije, Paz, yo necesito ayuda porque yo conozco la palabra. Y en ese tiempo, pues el pastor Marcos ya me conocía y me dijo, yo no te voy a juzgar por lo que tú hiciste en el pasado, porque él ha sido siempre lindo. Él nunca lo juzga a uno, él antes quiere como que a uno acercarlo. Y me decía, Steffi, yo no te juzgo, a mí no me cuentes si no quieres contar, pero tú sabes que Dios te ama y Dios te tiene para grandes cosas y Él te quiere en su camino. Entonces, yo creo que esas dos personas han sido como ese pilar que me han ayudado a estar ahí. Ya enseñarme que si hay alguien que se preocupa por mí, a pesar de que yo me pueda alejar o algo así, él creo que de la manera en la que Dios se ha manifestado en mi vida. Y me tiene aquí me tiene aquí. Qué lindo, Steffi. Muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida. Bueno, de mi vida muchas de decir que me he visto rodeada, borbandeada, amada de manera sin igual por parte de Dios. Mi conversión fue una conversión que inicialmente empezó con el Espíritu Santo convenciéndome de pecado, juicio y verdad. Yo era una católica eh, que creo que hacía uso de la fe en el sentido de que hablaba con Dios a través del rosario, y Dios comenzó a mover mi corazón a que leyera la Biblia. La primera vez que comencé a leerla y llegué a Mateo capítulo 6 cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. Y antes de enseñarles a orar, les dice no utilicen vanas repeticiones. Y yo recuerdo que tenía mi camándula en la mano. Y yo, ¿cómo así que no utilicé vanas repeticiones? Momentico. Inmediatamente vi todas las pepitas. Y a mí eso me quedó sonando muchísimo, pero finalmente, para no agrandarles el cuento y después les contaré más detalles, eso fue lo que Dios usó para convertirme, para hablarme. Eh, y comenzó a rodearme de manera sobrenatural, tremendamente, llevándome a una iglesia donde fue mi familia. Yo no tuve tíos, primos, no, nada de eso. Tú nunca me escucharás, Viviana se ha abrazado con los primos. No, eso nunca sucedió en mi vida por muchas razones. Pero entonces sí, la iglesia donde yo nací, donde conocí a mi esposo, era una iglesia muy de familia. Yo llevo en la Filadelfia, en la denominación, muchísimo tiempo, pero yo nací en una iglesia que era parte de una Filadelfia, pero no era Filadelfia. Y en esa iglesia puedo decir que ese Gomer, me acuerdo una vez que me llevé a unas chicas a parrandear, y cuando llegamos al punto donde quedábamos de encontrarnos, un hombre estaba de la iglesia, un líder muy furioso, y yo dije, este hombre está furioso pues por ellas. Cuando él dice estoy furioso porque ustedes les hubiera podido suceder muchas cosas. O sea, ver una persona preocupada genuinamente por mí, por mi integridad, me cautivó de maneras tremendas, y en eso fue ese Gomer que en mi juventud, porque yo conocí al Señor a los 22 años, Dios comenzó a hablarme de manera tremenda. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a nuestro bloque teológico, y nuestra primera parte del bloque teológico es ver que en estos 15 días que lo que leímos, dónde estuvo Jesús, dónde hubo esos cuadros de Jesús, porque acordémonos que estamos nosotros viendo un plan de estudio que nos lleva a Jesús, es un camino que nos conduce a Jesús. Entonces el primero del cual tenemos que hablar es en Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, que es como vemos cómo Jesús cargó nuestras enfermedades, cómo Jesús cargó nuestros dolores. Tenemos también en Oseas, y ya lo veíamos con Gomer, el esposo que persigue, el amor que persigue. Y ese es Jesús, Jesús persiguiéndonos, nos busca para hablarnos con ternura y con amor, y cada uno de nosotros hemos contado cómo podemos ver, y entonces en Oseas vemos a Jesús, su cuadro a través de ese amor. En el Salmo 118 vimos la piedra angular que fue desechada por los constructores, y esa piedra angular es Jesucristo. Y qué bendición que también podemos verlo en el Salmo 110, que habla del sacerdote, y en el Salmo 113, que nos habla sobre la humildad, que se inclina Jesús en esa humildad para levantarnos y para llevarnos a su presencia.
En estos 15 días que vamos a leer, es el siguiente punto, nuestra hoja de ruta. Entonces, como les decía, estamos en los profetas menores. No porque sea menor su mensaje, sino porque son capítulos más, son libros más pequeños. Entonces ya leímos el libro de Oseas, que leímos hasta el capítulo 5, vamos a terminar de leer el libro de Oseas. Vamos a leer el libro de Joel, que el tema central del libro de Joel es el día del Señor. Entonces en Joel vamos a ver un esquema muy básico, que es que hay una crisis, el arrepentimiento y cómo el Espíritu Santo está ahí, a pesar de que el Espíritu Santo está con nosotros a partir de Hechos capítulo 1 versículo 8, pero ahí ya hay una primera mención del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Amós, que el tema principal del libro de Amós es la justicia social, y tiene un esquema donde Dios rechaza la relación que ignora al pobre, que no tiene evidencias, que la fe no es por las obras que hagamos. La fe es consecuencia de la vida que tenemos con Jesucristo. Entonces Amós nos va a enseñar esa parte. Vamos a leer el libro de Abdías, que nos habla acerca de la traición, el juicio contra la soberbia y contra la falta de lealtad. Vamos a leer el libro de Jonás. Jonás es un libro súper guau, porque este conocemos mucho porque es el de la historia del pez gigantesco que se lo comió durante 3 días, y es la misericordia radical, como Dios ama, porque vimos y vamos a entender ahora sí por qué Jonás iba a coger para el otro lado y no para el lado de hablar con los de Asiria, y era porque ellos fueron los que hicieron y causaron la deportación del reino del norte. La parte del norte fue acechada por los asirios, y los asirios fueron los que los condenaron, o sea, fueron sus enemigos. Y Jesús, Dios Padre, le dice a Jonás: vaya y hable con ellos y enséñeles la misericordia y el perdón. Y hablándonos Dios de que Dios nos ama a todos, y que incluso a sus enemigos el Señor también tiene planes de misericordia. Esa es nuestra ruta para estos próximos 15 días. Vamos a tener un cambio, como les decía al principio, a partir de este cuatrimestre, porque ya terminamos los primeros 4 meses. Y es que ahora voy a colocar en el grupo todos los días la lectura que vamos a realizar, porque hay algunas personas que han tenido inconveniente en seguir la lectura en la misma plataforma y se han bloqueado, porque de pronto ya ven que son muchos días, ya llevamos casi 100 y pico de días leyendo. Entonces voy a colocarlo con la reflexión, donde es la parte que en la aplicación deberíamos de haber colocado, que dice al final hablemos de ello. Entonces va a quedar colocado allí en una aplicación, pero va a también quedar en el WhatsApp. Es una manera de que recordemos cuáles son los capítulos que estamos leyendo ese día. Importantísimo recordar lo que veíamos al principio. Puede que no leas todos los capítulos. Escoge si quieres un versículo, pero lee algo. Comienza a que realmente tengas más disciplina. Estos 4 meses ha sido familiarizar un poco el oído, afinar un poco el oído, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero necesitamos más disciplina. Estos 4 meses vamos a ajustar un poco más disciplina. ¿Por qué? Porque se nos viene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es también mucha información y muchas cosas que el Señor va a comenzar a hablarnos tremendamente. Que la lectura no se vuelva una rutina, que las personas que llevan semanas sin abrir la Biblia, que la gracia los traiga de regreso. Busca tu Biblia, si es de papel, mejor todavía, pero si es tu celular, ten la disciplina de que no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Primero el Señor, primero el Señor. Lo primero va a ser Dios. Si tú abres tus ojos, y te lo digo por experiencia propia, si tú abres los ojos y lo primero que tú dices es: Dios, voy a leer la Biblia, voy a tener mi tiempo con el Señor. Yo no te estoy obligando a que sea en la mañana, puede ser en la mañana, en el mediodía, en la tarde, pero por favor, no permitas que te acuestes a dormir con el estómago espiritual vacío. Necesitamos que la palabra de Dios alimente nuestras vidas,
que la palabra de Dios desintoxique tanto mensaje y tanta cosa que se está escuchando hoy. Hay personas que creemos que están firmes en el evangelio y a veces dicen unas cosas que uno dice, pero ¿cómo se desconectó este man así de feo? A todos nos puede suceder cuando nos desconectamos de Dios y necesitamos tener el oído bien afinado, porque el pasto, queridas ovejitas que somos, el pasto está contaminado y la única manera en que podemos saber cuál pasto es bueno es yendo directamente al Padre y que el Padre nos enseñe cuáles son la verdadera palabra y cuál es el verdadero mensaje que Él tiene para nosotros. Así que no, así como tú no te acostarías a dormir porque es que las tripas te sonarían, no te acuestas a dormir sin haber comido algo en ese día. Cuando tú te vayas a cerrar los ojitos, que sea Pepe Grillo allá, la bolita, Viviana, diciendo, oiga, no ha comido hoy, oiga, vaya a ver, así de la orejita, usted se va a llevar así de la oreja. Yo digo que yo soy Viviana Unice, entonces Viviana lleva Unice, hágale a ver, vaya a ver, a leer la Biblia, a buscar a Dios, porque miren, mis amados, cuando tú te dispones a leer la Biblia, suena el teléfono, al chino le pasa algo, se cae, el ruido comienza, pero disponte tú ver la novela, disponte tú ver una película y verás que nada de todo esto sucede, porque hay una guerra espiritual. El reino de los cielos sufre violencia y nosotros la arrebatamos, pero solamente cuando realmente hay un corazón que quiere buscar a Dios. Detén tu mundo y busca a Dios mientras puede ser hallado. Las circunstancias puede que cambien, pero puede que no cambien, pero lo que sí te puedo garantizar es que el poder que necesitas para enfrentar todo lo tienes a través de la oración, lo tienes a través de una relación con Dios, y una relación con Dios a través de su palabra. La palabra de Dios nos mantiene la mente, crea nuevas conexiones en nuestras neuronas que nos permiten vivir una vida de fe. Pero si tú no te obligas a leer la Biblia, si tú no te obligas a buscar de Dios, nadie lo va a hacer por ti. Y ya aquí todos estamos suficientemente grandecitos para saber que necesitamos esa disciplina. Para siempre es su misericordia. Todos los días cuando sale el sol, tú y yo volvemos a la meta, a la parte de la salida de la carrera. Todos los días sus misericordias son buenas y nuevas. Sale el sol, hay una nueva oportunidad. Sale el sol y arranca nuevamente el cronómetro. Tuyo y mío de nuestros días. Saca el tiempo para Dios. Saca el tiempo para Dios. Si el único espacio que tienes es el baño, así sea tirado en el piso en el baño. Pero busca el espacio, realmente, sé intencional para buscar a Dios. Y toda la gloria sea para Jesucristo, porque en esa intimidad, en ese cuarto de batalla, es donde vas a conocer y vas a vivir los mejores momentos de tu vida. A pesar de que el mundo se esté desbaratando alrededor tuyo, a pesar de que tu cuerpo se esté desbaratando en ti mismo, tu espíritu se va a fortalecer de maneras sobrenaturales. Gracias por su paciencia, gracias por estar aquí. Si no hay algún comentario, punto de vista antes de que hagamos nuestra oración final, algún comentario, alguien quiera decir algo, algo que el Señor de pronto les está diciendo en este tiempo, en este momento, que hables, que nos compartas. ¿No? Bueno, muy bien. Nazaret, ¿nos puedes hacer el favor de orar para cerrar este espacio? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, señorita, hoy sí ya te tocó. Afeitamos bien, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero a mí me da pena. Nazaret, yo te pude agregar 100 años más de escucharte siempre. A nosotros nos da más pena que no ores. Ay, Dios mío.
Bueno, toco. Dale pues. Padre amado, mi Dios, Padre amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, Espíritu Santo, Señor, te doy gracias por esta conexión, porque le diste sabiduría al hombre para reconectarnos, tanta sabiduría que podemos de una distancia a otra, de un país a otro, conectarnos, Señor, y conocer mucho, mucho, mucho de tu palabra. Nos llenas cada día, Señor. Gracias por cada momento, gracias por cada familia, gracias por este grupo, Señor. Te doy gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Y por esas personas que no se pudieron conectar también te doy gracias, Señor. Porque en su momento hemos estado reunidos bastante y sé que la próxima vez estaremos más. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Amén. Amén. Muy bien, Nazaret. Ya veamos Amén. nuestros aplausos todos. Bueno, amados, nos vemos en nuestro próximo encuentro el 21 de mayo, sería nuestro encuentro número 11. No sin antes decirte que te amo, pero que el Señor te ama muchísimo más. Que gracias por estar en este espacio, gracias por permitirte compartir este espacio. Y oremos por los demás para que también tengan la oportunidad, el tiempo y la disposición de compartir este espacio para el próximo 21 de mayo. También contarte que vamos a grabar mi refugio decodificado, perdón, voy a parar acá la grabación.